Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más contigo en este espacio de espiritualidad que el Señor nos regala para seguir experimentando su amor bondadoso, su amor misericordioso en cada uno de nosotros. Estamos hablando del tema del perdón. Cuando has hecho la experiencia del perdón, tenés que ofrecer también ese perdón a los demás. El resentimiento sin perdón suele compararse con lo que sentimos cuando alguien nos debe dinero. Podemos rabiar, podemos echar humo, pero esto no arregla nada si el deudor no tiene con qué pagarnos. En el asunto del perdón, hay muchos casos en los que el ofensor no puede arreglar las cosas. Es muy raro que sea capaz de poder enmendar las cosas exactamente. ¿Quién puede arreglar la muerte de un hijo o de una hija? ¿Quién puede borrar los efectos de una calumnia, de un rumor malicioso? La única salida para la persona ofendida es aceptar la pérdida y es tratar de cancelar la deuda. No hay otra salida. Ya te hablé de que ninguno de nosotros es perfecto. Constantemente estamos hiriendo a Dios. Estamos totalmente en deuda con Dios y no podemos hacer nada. Lo que podemos hacer es pedir su perdón. Pero Dios es enormemente generoso. Si se lo pedimos, Él nos perdona. Nos perdona por obra de su amor en la cruz. Allí nuestra deuda quedó perdonada. Pero existe una condición. Es preciso que demostremos que entendimos el amor de Dios. Es preciso que demostremos que de veras nos arrepentimos de nuestro pecado. Jesús lo explicó de esta manera. Si aceptamos el perdón generoso de Dios por esta deuda nuestra de muchos millones, estaría totalmente fuera de la cuestión el que por nuestra parte nos negáramos a perdonar a los demás una deuda de unos pocos centavos. Por eso decimos en el Padre Nuestro, nos enseñó Jesús a decir, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús nos enseñó a orar así. El Dios que nos perdona nos exige que nosotros perdonemos a los demás. Estas son las dos razones que tenemos para perdonar. La primera, que el resentimiento nos hace daño, nos mata, nos enferma. La segunda, que un corazón que no perdona entristece a Dios.
quiero hablarte ahora de los pasos que tenemos que dar para poder llegar al perdón. El primer paso es ser sincero ante tu ira. Es examinar la herida y ser sincero contigo mismo acerca de tus sentimientos. La respuesta normal frente a la herida es la ira, es la rabia. Pero la ira puede expresarse de dos maneras opuestas. Podemos lanzarnos al ataque, esa es una manera. Increpamos, criticamos, realizamos gestos amenazantes. Si hemos sido provocados de un modo grave, podemos dar golpes, una bofetada, un puñetazo. Ese es un modo. La otra reacción frente a la ira es la retirada. Ponemos un gesto sombrío, rehusamos cooperar, hacemos el vacío y con nuestro proceder damos a entender que ya no confiamos más. Y ojo, que en una pelea, en una disputa, el silencio puede ser tan agresivo como los gritos. Y acá hay que reconocer que el que calla no otorga nada. Es mentira eso de que el que calla otorga. El que calla no otorga nada, solo calla. Y puede callar masticando bronca. Hay gente que ha sido educada en ambientes en los que está muy mal visto el realizar gestos airados. Y estas personas no quieren reconocer que están airadas. Decía alguien mientras apretaba los puños y miraba con mucha bronca. No estoy furioso, decía. Vos nunca vas a ser capaz de ponerme furioso. Y le salía por las orejas la bronca. No podemos menos que sonreír cuando alguien grita, no estoy gritando. ¿Te pasó alguna vez? Tu ira puede ser como un fuego devastador o puede ser como un iceberg. En ambos casos, tu mirada, la forma de sentarte, o la forma de estar de pie, o el tono de tu voz, o las palabras que usás, casi siempre van a indicar a los demás que estás furioso. Y es muy importante ser capaz de examinar, ser capaz de identificar lo que estás sintiendo. Ser capaz de describir tus sentimientos de la forma más precisa posible. Esto es muy importante. Describir los sentimientos. Por ejemplo, decir, estoy decepcionado. O me siento irritado, tengo bronca. O poder decir, esto me pone furioso. O poder decir, estoy triste, estoy dolido. Mi reacción ante este lío es sentirme paralizado, sentirme estupefacto. Y no siempre es fácil reconocer nuestros verdaderos sentimientos. Cuando uno ha sido herido muy profundamente, la confianza en sí mismo y el sentido del propio valor pueden sufrir un bajón muy fuerte. Y la ira inicial puede quedar profundamente sepultada, por ejemplo, debajo de un sentimiento de fracaso, debajo de un sentimiento de inutilidad.
Y puede ser incluso hasta peligroso el tratar de precipitar un perdón instantáneo. Siento que ayer me gastara tanto de nuestro dinero en caprichos. ¿Verdad que no te importa?, le decía Pedro a su esposa. Y se lo decía en el desayuno, apurado, porque la noche anterior había llegado muy tarde y no hubo tiempo para hablar. No, dijo Elena, no me importa, no hay problema. Fue culpa mía el exigirte cuentas. Una respuesta demasiado rápida, demasiado condescendiente. ¿Por qué? Porque más tarde lloraba por cualquier cosa. Se sentía sombría, pesimista ante todo, cansada, con falta de energía. Síntomas como estos pueden indicar que la ira quedó reprimida y que el sujeto puede caer en una depresión. Si Elena no es capaz de decirle a Pedro lo que realmente siente, por lo menos tendrá que hablar de esto con algún amigo, con alguna amiga, con alguna consejera experimentada. Decir lo siento no es una fórmula mágica. Decir lo siento no basta. Hay que hablar de los problemas. Hay que buscar soluciones reales. Si te examinas sinceramente, no vas a dejar de reconocer los sentimientos de ira que te invaden cuando algo te hiere. Y vas a quedar sorprendido de la fuerza de estos sentimientos. Y a lo mejor te sentís culpable por tener estos sentimientos. Dice la Biblia, aírense, pero no pequen. O sea, el sentimiento inicial no es malo, los sentimientos son lo que se siente. No derroches energía en tratar de negar tus sentimientos, porque no sirve para nada. Usa tu energía en situar la ira bajo control, en resolver la situación. Ahí está la clave. Y una manera de desahogar nuestra ira, qué interesante, una manera de canalizar, desahogar la ira es hablar de esto con Dios. Hay que orar las broncas. Hay que orar las broncas. Hay que orar la ira. Señor, tengo bronca. Y me da bronca tener bronca. Porque quisiera ser mansito y me doy cuenta que estoy lleno de rabia, Señor. Y me da más bronca todavía tener estos sentimientos que no quiero tener. Hay que orar las broncas. El hablar con Dios no tiene por qué reducirse a recitar las oraciones conocidas. En la Biblia tenemos muchos otros ejemplos de oración, en los que la gente expresa libremente sus dudas, sus temores, su rabia ante la injusticia. El niño pequeño que se abalanzaba para golpear a su padre en un arranque de ira, va a encontrar consuelo antes que el que se retrae y mastica rabia. Dios es admirablemente compasivo. Y descargar nuestros más penosos sentimientos sobre Dios puede constituir el primer paso para conseguir la ayuda de Dios, para recobrar la paz, para recobrar la tranquilidad y la armonía en nuestro espíritu. Te invito a contemplar ese abrazo de reconciliación entre el padre y el hijo pródigo, un relato tan conocido,
y pensá en la bondad de Dios que perdona y acoge y nos permite tener también a nosotros esos mismos sentimientos. Hacelo escuchando este canto de Ricardo Rodríguez, Quizás hoy. Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, aquel del Padre Celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más.
Solo quiero que regreses otra vez. El segundo paso en el camino hacia el perdón es tener una visión clara de lo que realmente sucedió. A lo mejor descubrís que tus sentimientos iniciales fueron una reacción excesiva frente a la situación. Y hasta es posible que el lío en el que te encontrás, el dolor o el miedo que estás experimentando, comiencen a parecerte algo cómicos. Una desproporción. El sentido del humor es un gran don. La gente más equilibrada son los que no se ofenden ante un simple error, ante una simple falla, porque justamente ven pronto el lado ridículo de las cosas. Entonces los sentimientos de ira se tornan en una carcajada, en una risa. Se desahogan. Pero es cierto también que la risa no es lo más propio en muchas ocasiones. ¿Y la alternativa? ¿Cuál es? Echarle la culpa a alguien. Una profesora de un colegio quedó muy desconcertada por no haber aprobado el examen para conducir. Y después de darle muchas vueltas dentro de su cabeza se convenció de que había sido calificada injustamente. Detrás de su ira se encontraba el hecho de que jamás en la vida había sido suspendida en un examen. Tenía un historial intacto de éxitos y este fallo, este fracaso, le pareció un desastre terrible. Para los que estaban mirando el examen, para los espectadores imparciales, era evidente que tenía un concepto errado de sí misma, o sea, nunca puedo fallar. Y el desconcierto que vivía se debía a esto. ¿Cómo que nunca puedo fallar? Siempre me puedo equivocar en algo. El tener la experiencia de que no era una catástrofe volver a repetir el examen, iba a ser mucho más provechoso para ella que haberlo aprobado. Jesús nos dice, ¿por qué te fijas en la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tenés en el tuyo? Jesús se estaba refiriendo a una conducta humana muy conocida. Tendemos a advertir y a criticar en los demás las cosas que suelen constituir nuestros principales defectos. No soporto a Juan, decía Mario. Siempre trata de ser la estrella del grupo. Pero el pobre Mario se quedó perplejo ante la carcajada en la que estalló todo el grupo. Y costó mucho volver a animarlo, pero creo que se lo ayudó a ser más equilibrado, porque lo que estaba criticando en el otro era justo lo que le pasaba a él. Y ocurre un problema parecido cuando surgen en el presente sentimientos acerca de fallos previos no perdonados. Carolina trajo a casa a su novio para presentarlo a sus padres. Y su padre que le dijo, nunca traigas más a ese hombre a mi casa. Se portó muy mal ante sus compañeros de trabajo. Ya hacía años que el padre de Carolina había dejado de hablar de su amargura por la huelga que le costó su puesto de trabajo. Y Carolina creyó que ya había perdonado a los patrones. Pero ahora se dio cuenta de que toda su amargura estaba dirigida contra los trabajadores que habían traicionado su causa.
Y ya hemos visto que cuando algo nos pone furiosos, la fuerza de esos sentimientos puede provenir de nuestra historia pasada, de nuestras expectativas poco realistas. Y tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos para poder evitar, de este modo, echar la culpa injustamente a los demás. Te invito a que medites en todo esto escuchando este canto de Yadira Corradín, titulado Perdóname. Perdóname.